¿Qué es apologética? Muchos de nosotros a veces nos preguntamos si las llamadas que recibo como un apologético es por lo regular que qué significa la palabra apologética. Antes que nada, déjame decirte, mi nombre es el hermano Tony, el burrito de Cristo Jesús, pertenezco a la parroquia San Rafael, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, soy el primero de mi familia convertido al catolicismo. Mi padre es un pastor evangelista, mi descendencia, todos son evangelistas cristianos. Yo voy a cumplir 13 años convertido al catolicismo y le doy gracias a Dios y sigo sosteniendo que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Siempre creo en esa profecía o en esa afirmación que Pedro dice en Mateo 16, 17, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios verdadero, y creo en esa promesa que le hizo Jesús a Pedro: Pedro, sobre de ti edificaré mi iglesia. La creo más todavía cuando la iglesia naciente, tenemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, inicia con la venida de Pentecostés. Así es que le doy gracias a Dios y sigo sosteniendo y reafirmando, y te invito que conozcamos un poco de nuestra fe católica y que nos sintamos orgullosos y con seguridad y con firmeza reafirmemos que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó, donde tenemos como intercedora número 1 nuestra madre, ¿verdad? Madre María, Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Vamos a la palabra apologética. La pregunta que me hacen: ¿qué es apologética? La palabra apologética se deriva del término griego apología, que significa defensa. Tiene una definición, y definición A, que dice definición general: apologética es el arte de defender una afirmación de las objeciones. En otras palabras, como nos dice en la carta de Primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 3, que siempre yo lo doy, ¿verdad? 15 y 16, que dice que estemos prestos a dar respuesta de nuestra fe para cuando alguien lo pregunte, pero que lo hagamos con reverencia, con humildad, que es muy importante. No hacer sentir mal a nadie, sino que realmente mostremos con seguridad que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó, y esto es lo que significa la palabra apologética, ¿verdad? También tenemos el inciso B. Apologética es la ciencia teológica que explica y defiende la doctrina de la religión. Demuestra las razones de la doctrina ante las objeciones de sus adversarios. Establece la credibilidad de la revelación cristiana basado en la evidencia de los milagros y el testimonio de la historia. También expone errores con el fin de proteger la integridad de la fe. Ya en el segundo siglo se llamaba apologista a San Justino Mártir y a otros que se esforzaban por presentar el cristianismo a la cultura grecorromana. Se le llama también teología fundamental. Como dijo Juan Pablo II en mayo del 2002, necesitamos una nueva apologética que se adapte a las necesidades de hoy, que tenga en cuenta que nuestra tarea no es vencer con los argumentos, sino conquistar las almas. Una apologética de este tipo necesitará respirar un espíritu de humanidad, aquella humildad y compasión que son necesarias para comprender las ansiedades y los interrogantes de las personas. Esto es apologética. ¿Qué es apologética? Una palabra griega que se deriva de la palabra apología, y en su significado personal o en su significado, ¿verdad?, de nosotros podemos decir que apologética es la ciencia que nos ayuda a defender nuestra fe. ¿Cuál fe? Nuestra fe, ¿verdad?, doctrina católica, pero que la hagamos siempre con reverencia, con humildad, como nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Cuáles son los objetivos que se obtienen, o cuáles son los objetivos que se trazan más bien, que queremos obtener cuando el estudiante termina las clases de apologética, que son 16 clases? Es muy importante. Vamos a leer un poquito sobre los objetivos que se pretende cuando se imparte el curso de apologética. Apologética dice: curso o creciendo en la fe del conocimiento de nuestra Iglesia Católica. Este curso está diseñado para tener más conocimiento sobre las bases de nuestra Iglesia Católica y de esta manera tener una fe más firme y llegar al pleno conocimiento que esta es realmente la iglesia que Cristo fundó. Mateo 16, 18. El curso cuenta de 16 clases divididas en 2 partes. Se imparten durante 8 semanas las primeras 8 clases. Luego la clase número 9
se le da al estudiante el nombre de un santo católico y la clase número 9 les toca darla a los estudiantes compartiendo la biografía del santo correspondiente a cada uno, a cada alumno. Luego se da un descanso de una semana y después empieza la segunda parte del curso, que vienen siendo otras 8 semanas, y al final se les vuelve a dar otro nombre de otro santo católico, y la clase número 9 les toca nuevamente a los alumnos compartir la biografía del santo correspondiente. De esta manera, los alumnos, cuando terminen las 16 clases, conocerán la vida de 2 santos católicos. El propósito es que tengan conocimiento de nuestros santos y que si ellos pudieron heredar el reino de los cielos, nosotros también podemos, siguiendo su ejemplo, así como ellos siguieron el ejemplo de Jesucristo. En realidad, la importancia de que conozcamos la biografía de los santos, como el pentecostal, la primera biografía del santo que yo conocí fue la de San Alfonso de Ligorio. Yo no me daba cuenta ni sabía que San Alfonso de Ligorio es el intercedor de los apologéticos, de la teología moral, perdón. Entonces, segunda biografía de otro santo, Santa Rita de Casia, me ayudó muchísimo. Y la tercera biografía que yo conocí después de mi conversión al catolicismo fue la de Teresa de Calcuta. A mí me sirvieron muchísimo esas 3 biografías primeras. Hoy en día, ¿verdad? Pues ya me sé más, pero esas fueron mis primeras biografías de los santos. Y siempre hice mía el texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, donde dice, en la primera carta San Pedro nos habla, que seamos santos, que luchemos a la santidad, porque el que nos llamó es santo. Entonces, esto es algo muy importante, muy hermoso, y yo siempre digo que todo verdadero cristiano católico, cuando venimos a Cristo, que tenemos aquel primer encuentro con Jesús, ¿verdad? En un retiro, yo no sé, ¿verdad? En un grupo de oración, en una misa de sanación, yo no sé, pero aquel primer encuentro que tú tienes con Cristo, que te dejó marcado, creo que después de ese encuentro lo primero que tenemos que estudiar es apologética. Porque en la apologética aprendemos realmente, por ejemplo, vienen las clases como ¿por qué soy católico?, la verdadera iglesia que Cristo fundó, imágenes e ídolos que dice la Biblia, la intersección de los santos, razones para bautizar a los niños, ¿por qué confesarse con los sacerdotes? Mandamientos y sacramentos de nuestra Iglesia Católica. ¿Tuvo la Virgen María más hijos aparte de Jesús? Estas son las primeras 8 clases en el primer semestre de apologética. Que después que tienes aquel encuentro con Jesús, tú debes de conocer realmente y saber dar una respuesta. ¿Por qué eres católico? Porque si no, lo que pasa que vienen nuestros hermanos de otras denominaciones y nos tienden a confundir porque no tenemos conocimiento de nuestra fe. Después de estos cursos, después de este curso de apologética, de estas 16 clases que ahorita les digo en el segundo semestre, creo que nuestra fe va a estar maciza y vamos a conocer un poco y a darnos cuenta con firmeza que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Pero si no le conocemos, lo que pasa es que cuando nuestros hermanos de otras denominaciones nos hablan de la Biblia y que solo Jesús salva y que solo la Biblia es la necesaria para la salvación, que los libros de los santos no, que la biografía de los santos no, si no conocemos de estas clases realmente, por eso nos confundimos. Y yo digo, andamos un poco deschavetados, ¿verdad? En el segundo semestre de las clases de apologética viene la clase número 9, que es la asunción de María al cielo, el purgatorio, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, la primacía de Pedro o quién ordena a Pedro Papa, el diezmo, que es un tema que a cada rato lo rebatimos, que si la Iglesia Católica exige el diezmo o no. El rosario es bíblico, es otra enseñanza que tenemos que saber comprenderla y darnos cuenta que el rosario sí es bíblico y para qué nos sirve el rosario en nuestras vidas. Y el último tema viene siendo el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se trata de obtener cuando el alumno ha terminado estas 16 clases? Algo hermoso. Saber contestar, por ejemplo, ¿por qué soy católico? El alumno puede desarrollar durante la clase y aprender y dar esta respuesta. Soy católico porque creo en la confesión de Pedro cuando le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios verdadero.
Y en la promesa que le hace Jesús sobre de ti, Pedro, edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18. Y todavía más, soy católico, porque Jesús cumple la promesa en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 al 4, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y nace nuestra iglesia naciente, ¿verdad? Nuestra nueva iglesia, estando entre ellos nada más ni nada menos que María Santísima. Por eso María es madre de Jesús, madre de la iglesia y madre nuestra. Pero esta respuesta únicamente la podemos contestar con firmeza cuando hemos estudiado la clase de apologética y sobre todo, ¿por qué soy católico? Tenemos la firmeza, no porque mi mamá me bautizó, porque mi abuelito era católica, porque mi abuelito hacía el rosario, no. Hoy con firmeza contestamos ¿por qué soy católico? Otra clase muy importante que percibimos que el alumno cuando termine el curso de apologética sepa dar respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? El alumno, aprendiendo esta respuesta, con firmeza vamos a contestar: la iglesia que Cristo fundó es la católica. Yo creo y estoy seguro que esta es la iglesia que Cristo fundó, porque en Efesios 2, del 20 al 21 dice que Jesús fundó su iglesia sobre sus profetas y apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Y solo la iglesia católica me da esa seguridad a mí, que esta es la iglesia fundada sobre sus apóstoles y sobre sus profetas, siendo Cristo la piedra angular. Imágenes e ídolos, ¿qué dice la Biblia? Es una enseñanza que nuestros hermanos de otras denominaciones, ¿cómo nos critican? ¿Cómo nos meten en duda hay veces sobre esta enseñanza? Pretendemos que el alumno, cuando termine la clase de imágenes e ídolos, ¿qué dice la Biblia?, pueda dar esta respuesta. Dios no está en contra de las imágenes, porque el mismo en Número 21, del 8 al 9, Él le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce, para que todo el que haya sido mordido y vea la serpiente se sane. Ese ya era un símbolo de que Jesús venía en camino, y todo el que pone la mirada en Cristo obtiene la salvación, como nos dice en San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre será levantado con más poder. Pero es el mismo Dios que ordena a Ezequías en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 4, que quite y destruya la serpiente que había ordenado a Moisés que hiciera. Y fue porque el pueblo ya le estaba quemando incienso y hasta nombre de Dios ya le habían puesto. Le llamaban el Dios Neustán. O sea, Dios no está en contra de las imágenes, Dios está en contra de la idolatría. Pero ¿cómo un alumno o cómo un verdadero cristiano católico va a tener firmeza de que Dios no está en contra de las imágenes, sino en contra de las idolatrías? Es cuando realmente hemos estudiado este curso de apologética y tenemos la seguridad perfectamente de que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó, y que cuando nosotros nos postramos ante la imagen de María Santísima a hacer el rosario, no le estamos pidiendo a esta imagen. No, dice Mateo 6:21, donde está tu mente está tu corazón. Nosotros estamos únicamente venerando a María Santísima, recordando que esta hermosa mujer, hace más de 2500 años, ella se prestó a la acción del Espíritu Santo para ser la madre de nada más ni nada menos que del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Otra clase, la intersección de los santos. Somos muy criticados y somos muy atacados por otras denominaciones, que ¿por qué le pedimos la intersección de los santos? Ellos mencionan mucho la primera de Timoteo capítulo 2:5, que dice que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y muy bien, hay un solo mediador, pero ahí dice mediador, no intercedor. Intercedor tenemos mucho. Claro que es bíblico y los santos interceden por nosotros. Nuestros hermanos de otras denominaciones aceptan que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra en Génesis 18, del 16 al 32. Aceptan que Moisés intercede por el pueblo de Israel cuando construyen el becerro de oro en Éxodo 32, 30 al 33. Aceptan también que el ángel San Rafael intercedió por Tobías y Sara en Tobi 12:15. Lo que no aceptan es que María intercede para que Jesús empiece su ministerio haciendo el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, en San Juan 2, del 1 al 11.
El apóstol Santiago nos pide que oremos unos por otros para ser sanados en Santiago 5:14. Pero ¿cómo no nos van a mover nuestra fe? Estudiando este tema muy importante, la intersección de los santos, que dice la Biblia. Y notamos y nos damos cuenta que desde Abraham, Moisés y Santiago nos piden que intercedamos, ¿verdad? Y además tenemos la intercedora número 1, que nada más ni nada menos, si Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, si Moisés intercedió por el pueblo de Israel, ¿qué más poder no tendrá la Madre de Jesús por interceder por nosotros? Amén. Entonces, la quinta clase sería razones para bautizar a los niños. En esta clase, el bautismo es la puerta que se nos abre la gracia de Dios, o la puerta al cielo. Lo tenemos en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 1213. Además, al momento de bautizarnos, nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Jesús y herederos de la promesa, Gálatas 3:27. ¿Cuál promesa? Aquella promesa que hizo Dios a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, que le dijo: voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En otras palabras, Dios le da toda protección a Abraham, y esa es la promesa de la cual nosotros también somos dueños al momento de ser bautizados. ¡Qué hermoso! Pero esto únicamente, nuevamente, ¿cuántas familias de nosotros tenemos que todavía tienen niños o hijos grandes y no han sido bautizados? ¿Por qué? Porque no ha llegado un hermano, no ha llegado un verdadero cristiano católico, no ha llegado un discípulo de Cristo a su casa, a su hogar, a decirle lo que se está perdiendo ese niño al no ser bautizado. Y esto lo desarrollamos únicamente cuando estudiamos el curso de apologética. Por eso es que yo digo que un verdadero cristiano católico, cuando tiene aquel encuentro con Jesús, la primera vez, en un retiro, yo no sé, en una misa de sanación, en un grupo de oración, el primer paso después de eso es estudiar apologética, para que conozcas realmente tu fe, tu doctrina, y que te des cuenta que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó, y que los sacramentos de nuestra iglesia católica nos ayudan hacia el camino de la salvación. Amén. Clase número 6, apologética. ¿Por qué confesarnos con los sacerdotes? Nuestros hermanos de otras denominaciones usan un texto, Jeremías 17:3. Ese texto no lo terminan de leer ellos, que dice: maldito el hombre que pone la confianza en otro hombre. Pero no lo terminan de leer porque termina diciendo que desvíe el corazón de Dios. Nuestros sacerdotes, ellos no perdonan los pecados. Es Jesús a través de nuestros sacerdotes que son un tubo de bendición. Ellos son un tubo que se prestan para Dios, para que a través de nuestros sacerdotes Jesús perdona nuestros pecados. Ahora, nuestros hermanos de otras denominaciones no terminan de leer ese versículo, porque termina diciendo: maldito el hombre que pone la confianza en otro hombre, pero dice que desvíe el corazón de Dios. Nuestros sacerdotes no están desviando el corazón de Dios, al contrario, están guiándonos hacia los pies de Cristo Jesús, porque después de una verdadera confesión, qué hermoso se siente nuestro alma, descansa, ¿verdad? Pero no vamos a saber contestar si primeramente no estudiamos estos cursos. Dice, desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ordenó que el que cometiera un pecado debería de presentarse al sacerdote y confesar sus pecados, y además traer consigo una becerra de su rebaño, y así el sacerdote perdonará sus pecados. Lo tenemos en Levítico 5, del 5 al 6. Entonces, ¿por qué nosotros no seguir los ejemplos de Jesús que nos dice en Mateo 5:17 que Él no ha venido a cambiar las leyes ni a suprimir a los profetas? Él ha venido a que se cumplan esas leyes. En San Marcos el apóstol nos dice que cuando Juan Bautista gritaba en el desierto: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, muchos venían a confesar sus pecados y después se hacían bautizar, en Marcos 1 del 4 al 5. Y si Jesús le da ese poder a los sacerdotes en San Juan 20, en San Juan 20:23, diciéndoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces nosotros, si somos hermanos de Jesús, hijos de Dios, tenemos que seguir y hacer lo que el mismo Jesús nos enseñó. La clase número 7 de apologética, mandamientos y sacramentos de nuestra iglesia católica.
Sabemos de hecho que bíblicamente los mandamientos están en Éxodo 1, en Éxodo 20 del 1 al 17, y en el catecismo de nuestra Iglesia Católica están en numeral 2051. Yo creo que lo que tenemos que aprender en esta clase, mandamientos y sacramentos, es realmente tener un estudio. A la otra vez viajábamos con mi esposa para Oregon, íbamos a estar en la ciudad de Portland. Nos bajamos a una gasolinera, echamos gasolina el año pasado y entramos a comer. Y un hermano me dijo, se me arrimó y me dijo, ¿usted es pastor? Y le dije, sí. ¿De qué iglesia? Cristiana católica. Y dice, pero los católicos no le llaman pastor, dice a los laicos. Yo soy pastor, le digo, de mi familia. Usted es pastor de su familia, de su esposa, de sus hijos. Todos en sí somos pastores. Es que dice, cuando yo era católico, dice, yo tomaba, yo fumaba, y ahora que soy cristiano, yo ya dejé de fumar todo eso. Le dije, yo vengo al revés. Cuando yo era cristiano pentecostal, le digo, yo usaba droga, yo golpeaba a mi esposa, le digo, yo robaba, yo maltrataba. Hoy que soy, le digo, verdadero cristiano católico, Cristo vino a mi vida, le digo, y sanó mi alma, y sanó mi espíritu y mi corazón. Y le dije esto, ¿cuántos años fuiste católico? Me dijo, toda mi vida. Dice, tengo 3 años convertido, dice, a cristiano evangelista. ¿Cuál es el 6º mandamiento, le digo, en nuestra iglesia cristiana católica? Y me dice, no me lo sé. Entonces le digo, no fuiste un verdadero católico, porque si ni los mandamientos de nuestra iglesia te sabes, le digo, ¿cómo me dices que tú eras católico? El problema, le digo, no era el catolicismo, el problema era, le digo, que tú no fuiste un verdadero católico, porque ni los mandamientos de nuestra iglesia te los has aprendido. Y eso sucede con muchos hermanos. Al otro día me daba tristeza a mí, y esto lo voy a decir, escuchar en una misa a un diácono no saberse los mandamientos también. Qué tristeza causó mi corazón. Por eso es que yo digo que después que vienes a tu conversión a Cristo, el primer curso, el primer estudio que tienes que estudiar es apologética. Después de apologética, estudia lo que tú quieras, pero vas a tener la formación básica y vas a contestar con seguridad que esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Pero si no te preparas en estas clases, te brincas a otros cursos. Por eso andamos predicando y hablando lo que escuchamos, no lo que sabemos. Amén. Clase número 8 de apologética. ¿Tuvo la Virgen María más hijos aparte de Jesús? La respuesta es no. Pero si no sabemos desglosar muy bien el texto que usan mis hermanos de otras denominaciones, nos tienden a confundir ellos. Ellos usan el texto de San Marcos 6, del 1 al 3. Pero si ustedes ven en ese texto y lo leen bien, ahí Jesús explica bien muy claro quiénes son mis hermanos y mis padres, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y además sabemos que en el Antiguo Testamento a los sobrinos se les llamaba hermano. Tenemos el caso de Abraham, que a su sobrino Lot le llamaba hermano en Génesis 12:5. A la novia se le llamaba hermano, lo tenemos en Cantar de los Cantares. Al paisano se le llamaba hermano, lo tenemos en Hechos 7 del 1 al 2. Encontramos otro pasaje bíblico donde nos dice que Jesús estaba hablando a la gente y que alguien le avisó, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, ahí están afuera, quieren hablar contigo. Pero él, volviéndolo ver a los ojos, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 12, del 46 al 49. Acá nos queda bien claro que María no tuvo más hijos, solamente es madre de Jesús. Y es madre de todo aquel verdadero cristiano, no voy a decir cristiano católico, cristiano evangelista, cristiano pentecostal. María es madre de todo aquel cristiano, verdadero cristiano, que quiere acogerla como la acogió San Juan, el evangelista, allá en San Juan 19, 25, 26 y 27, ¿verdad? Cuando antes de morir estaba en la cruz, Jesús le dice, madre, ahí está tu hijo, y hijo, ahí está tu madre. Desde ese momento, María pasa a ser madre del discípulo amado y madre de todos aquellos que la acogemos como la acogió el discípulo amado. Amén. La asunción de María a los cielos, otra enseñanza. El apóstol San Pablo, en la segunda de Corintios, capítulo 12, del 2 al 4, nos habla acerca de una asunción corporal. Nuestros hermanos de otras denominaciones aceptan que Elías fue llevado al cielo. Lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, 11. Aceptan también que Enoc fue llevado al cielo, en Génesis 5, 24. El problema ellos lo tienen con nuestra Madre Santísima,
Pero recuerden que como católicos debemos de guardar nuestras tradiciones, como nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Además, debemos de mantenernos firmes en nuestros dogmas, y la asunción de María al cielo es uno de nuestros dogmas de nuestra Iglesia católica. ¿Cómo podemos desglosar y contestar con firmeza la asunción de María al cielo? Si nos ponemos a pensar que Elías ascendió a los cielos, Enoc también, ¿por qué no nuestra madre, que fue madre de Jesús, con mucha más razón? Pero esto lo podemos nosotros contestar y reafirmar y tener la seguridad únicamente cuando hay una preparación, cuando hay una enseñanza. Nuevamente, lo que se obtiene o el propósito cuando se dan las clases de apologética, el objetivo que queremos obtener en los estudiantes es que sepan dar una respuesta verdadera de nuestra fe católica, pero que la demos, como dice Primera de Pedro capítulo 3, 15 y 16, que lo hagamos con reverencia, que lo hagamos con humildad, pero que estemos prestos a dar fe de nuestra iglesia cuando alguien nos pregunta. El purgatorio es una clase que muchas denominaciones no aceptan el purgatorio. Debemos de tener en cuenta que nuestra iglesia cristiana católica, primeramente, es caminante o militante, purgante y triunfante. Nosotros debemos tener eso en cuenta. En el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 1032, del Catecismo de la Iglesia, nos habla acerca de la importancia de las oraciones por nuestros fieles difuntos. Y también tenemos el caso de Judas Macabeo, que él mandó a ofrecer sacrificios por los soldados muertos en la guerra para que quedaran libres de sus pecados, porque él creía en la resurrección de los muertos. Lo tenemos en 2 Macabeo 12, del 38 al 45. Si nos damos cuenta, ya Judas Macabeo creía en el purgatorio y creía que las almas de esos muertos que habían caído en batalla, esos soldados, a través de los sacrificios, a través de las misas, de las oraciones, cuando Jesús viniera, ellos iban a resucitar. También nosotros debemos tener la firmeza que existe el purgatorio, donde hay que ir a confesar allí o hay que ir a pagar allí los pecados del alma. Dice en Eclesiastés, no eclesiástico, Eclesiastés capítulo 12, versículo del 7 en adelante, dice: porque polvo eres y en polvo te convertirás. Pero dice, el alma y el espíritu tendrá que ir a darle cuenta al Creador. Cuando nosotros morimos, este cuerpo pecaminoso, allí terminó su misión aquí en la tierra. Pero ahora el alma y el espíritu son los que vuelven al Creador a darle cuenta de todos aquellos pecados que cometimos, que no fueron purgados, que no fueron pagados cuando estuvimos en vida. La clase número 11, la Santísima Trinidad. El misterio de la Trinidad empieza en Lucas 3, 21 y 22. Pero como se nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 3, que solamente ungidos o guiados por el Espíritu Santo podemos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si no tenemos la unción del Espíritu Santo, nunca reconoceremos el misterio de la Trinidad. Necesitamos primero ser ungidos por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos guíe a la verdad. Como nos dice en San Juan 16, 13, ¿verdad? Que cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Únicamente guiados por el Espíritu Santo vamos a reconocer la Trinidad. La Eucaristía, clase número 12. En San Juan 6, del 52 al 56, nos habla que el que no come el cuerpo y no bebe la sangre de Cristo no tendrá vida eterna. Pero Pablo nos habla acerca de 1 Corintios 11, del 27 al 31, que siempre que comamos el cuerpo y la sangre de Cristo, lo hagamos, pero que nos examinemos primero, porque si no, lo estamos comiendo para nuestra propia condenación. Acá este es un tema de fe, porque el mismo apóstol San Pablo nos habla o nos dice en 1 Corintios, del 11 al 23, 11, 23 al 26, que él mismo recibió esta tradición dejada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Y dice, y que yo mismo a la vez, le dice a la comunidad de Corintios, se lo transmití a ustedes, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo que muere a favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. Y así también tomó la copa y dijo, esta es la copa, la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. De manera
Dice San Pablo que él lo va a estar haciendo hasta que Jesús venga por él. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11:1, dice: imítenme a mí en el servicio de Dios como yo soy imitador de Cristo. Si el apóstol Pablo dice que esa tradición él la recibió de los apóstoles, esa enseñanza, y que él la va a seguir haciendo hasta que Cristo venga por él, ¿por qué nosotros también no seguir el ejemplo del apóstol de los gentiles? Que el que no come el cuerpo ni no bebe la sangre de Cristo no tendrá vida eterna. La primacía de Pedro, o quién ordena a Pedro papa, es una respuesta contundente y con seguridad que deseamos lograr después de terminado el curso de apologética. Es que el estudiante pueda contestar que a Pedro lo ordena primer papa de nuestra Iglesia Católica, nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 al 17, cuando le pregunta las 3 veces después del desayuno: Pedro me ama, Pedro me amas, Pedro me amas, y a la última vez le dice: Pedro, tú lo sabes todo, maestro. Y la respuesta de Jesús es: cuida de mis ovejas. Cuando se termina el curso de apologética, el estudiante puede dar respuesta cuando te pregunten ¿quién ordenó a Pedro primer papa de nuestra Iglesia Católica? Tú puedes decir con contundencia: nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret, en San Juan 21, capítulo 21, del 15 al 17. Allí lo ordena primer papa. El diezmo en el Antiguo Testamento se nos habla del diezmo en Levítico 27, del 31 al 33. En Malaquías 3, del 6 al 12, y en el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, numeral 2043. También el 5.º mandamiento de nuestra Iglesia Católica es ayudar a la Iglesia en todo lo necesario. Pero tenemos un texto bíblico en San Juan 4:10. Allí se nos habla de que Jesús no se dio el 10%, sino un 100%. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9, del 6 al 8, nos habla acerca de que cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón, pero que lo haga de buenas ganas. Lo que pretendemos con el estudiante al terminar este curso de apologética es que aprenda no a dar el 10%, sino más del 10% si es posible, al darse cuenta que Jesús se dio por nosotros el 100%, pero que aprendamos a hacerlo de buenas ganas, como nos dice el apóstol Pablo, sin andar diciendo cuánto damos o cuánto tuvimos que dar hoy. Aplicarnos el texto bíblico de Mateo 6:3, donde nos dice que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. Eso es lo que pretendemos, que cuando se termine el curso de apologética, el estudiante ya no pueda dar el 10%, ya no dé el 10%. Si es posible, que dé más del 10%, teniendo en cuenta que Jesús, en 1 de San Juan, capítulo 4, versículo 10, nos habla que no se dio el 10% por nosotros, sino que se dio el 100%. Pero que lo haga el estudiante de en adelante cuando termine este curso, que lo haga aplicando el texto bíblico de Mateo 6:3. Primeramente de corazón, de buena gana, y segundo, que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. ¿El rosario es bíblico? Claro que sí. El rosario es bíblico. Nuestros hermanos de otras denominaciones nos critican porque dicen que el rosario es algo repetitivo. Lo que tratamos de lograr es que cuando los estudiantes hayan terminado el curso de apologética, tengamos la seguridad de que Jesús en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26, del 36 al 45, 2 veces dice el texto bíblico que se fue a orar repitiendo lo mismo. Y si nos consideramos hermanos de Jesús, tenemos que seguir su ejemplo como nuestro hermano mayor. Como el pentecostal y hoy en día como apologético católico cristocéntrico, me hacen preguntas seguido muchos hermanos. Y una vez un sacerdote me hizo una pregunta así directa: Tony, ¿qué significa el rosario de María Santísima para ti hoy en día? Y yo le dije: padre, hoy en día el rosario de María Santísima para mí significa el alimento del alma. Y otra cosa le digo, para mí en lo personal, el rosario de María Santísima es ponerle, digo, los problemas en el corazón de María y en el corazón de su Hijo Jesús. Y me dijo el padre: muy bien dicho, Tony, la verdad que eso es lo que significa el rosario, dice, para nosotros como católicos, alimento del alma.
La última clase de apologética, el Espíritu Santo, un tema muy bonito, muy hermoso, que lo que pretendemos es, dice que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 245, nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo tenemos también en Lucas 3, 21 y 22. Lo que tratamos de obtener es que el estudiante, cuando haya completado el curso de apologética, también conozca los nombres con los cuales se conoce el Espíritu Santo, como nos los menciona San Juan 14, 16. Lo menciona de varios nombres. Menciona, por ejemplo, Paráclito, abogado, mediador y defensor. También es conocido como el Espíritu de la verdad en San Juan 16, 13, como Espíritu santificador en Romanos 8, 26 y en Primera de Pedro 1, 22. También pretendemos que el estudiante tenga conocimiento y que aprenda un ejemplo y conozca las maneras que el Espíritu Santo es representado en nuestra Iglesia Cristiana Católica. Tenemos, por ejemplo, la representación del agua en Juan 3.5. O sea, el Espíritu Santo representado como agua lo tenemos en Juan 3.5. La unción en Efesios 4.13. En fuego, Lucas 3.16. La nube y la luz, Marcos 9, del 2 al 8, la transfiguración de Jesús, ¿verdad? El sello en Efesios 4.30 que dice que no apaguemos el Espíritu Santo con malas palabras, con aquel Espíritu Santo que fuimos sellados, que cuando Jesús venga por nosotros nos va a reconocer por ese sello. La mano lo tenemos en Marcos 16 del 15 al 17. El dedo, Lucas 11:20. En forma de paloma lo tenemos en Lucas 3, 21 y 22. Además, al terminar el curso de apologética, el estudiante sabrá las acciones del Espíritu Santo sobre la vida del cristiano, como por ejemplo, nos da sabiduría en San Juan 16:13, nos ayuda, Romanos 8:26, nos da poder, segunda de Timoteo capítulo 1:7, y nos da el fruto del amor, que es el importante. De esta manera nosotros le podemos llamar a Dios Abba, o sea, Padre. Lo tenemos en Romanos 8:15. Creo y siento en mi corazón que con estas 16 clases de apologética, un verdadero cristiano católico, si antes de estudiar para predicador, si antes de estudiar para maestro, si antes de estudiar para diácono, si antes de estudiar para monjita, primeramente estudia lo que es apologética, estas 16 clases de apologética, creo que seríamos muy diferentes y realmente haríamos la diferencia dentro y fuera de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Recuerda, hermano y hermana, que lo único que yo pretendo es que crezcamos juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y espero que esta enseñanza llegue a tiempo a tu vida y sea de mucha bendición para ti y para los tuyos. Y vamos a pedirle a María Santísima que nos cobije y nos proteja con su manto santo, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros familiares, y a donde se escuche y se ve o se vea esta enseñanza de apologética, que sea de mucha bendición por la intersección de María Santísima. Dios me lo bendiga.